Hola, muy buenas noches. ¿A usted le gusta la ciudad que tiene? Este programa se emite no solamente en La Paz, en toda Bolivia y también por Cadena Sur en muchos países del continente. Pero vamos a hablar de la ciudad de La Paz. Usted que vive en Santa Cruz o que vive en Santo Domingo, quizás le puede interesar porque es un tema que vale conceptualmente no solamente para una ciudad. Pero el caso de La Paz es particularmente difícil por su topografía, por su estrecho ámbito geográfico, por el tipo de crecimiento que ha tenido, por la construcción vertical de edificios cada vez mayores en número y también mayores en altura, y por lo que representa el enfrentamiento entre un casco antiguo, cuán antiguo y en qué partes que va desapareciendo, y una nueva ciudad que nace cada vez más abigarrada, cada vez más densa. Para hablar de esta ciudad y para hablar de la ciudad del futuro, cualquiera que sea, hemos reunido a dos interesados en el mejor sentido de la palabra, un arquitecto y un constructor. El arquitecto Carlos Villagómez, que ha trabajado en varias obras, que tiene ya diseño de importantes casas y construcciones en los últimos años, pero que además es asesor de la alcaldesa de la ciudad de La Paz. Y el licenciado Carlos Ormachea, constructor de la empresa precisamente Ormachea, y que también es asesor de la alcaldía en el ámbito de la planificación. Ambos tienen puntos de vista distintos, mucho o poco, eso lo veremos dentro de un instante. Y bien, comenzamos la conversación. Muchísimas gracias a ambos Carlos. Estamos en un terceto de Carlos esta noche por haber aceptado mi invitación. Yo quisiera plantearles primero, y quiero darle la palabra a Carlos Villagómez, para que nos ponga un escenario. ¿Cuál es el escenario que él ve sobre el que podríamos comenzar el debate y después el escenario también que dará Carlos Ormachea? Yo creo que es un inicio pertinente porque creo además, y es una posición personal que la defiendo, que no estamos con don Carlos Ormachea en el mismo bando. Tengo una posición muy clara al respecto. Y para que esto no sea un tema subjetivo, quisiera hacer, con el permiso del otro Carlos, una relación general, un marco general en el cual podamos inscribir nuestras respectivas ideas. La única condición es la mayor brevedad posible. El marco general es la ciudad, y hay que entender a la ciudad como el producto cultural más importante de una sociedad. En el caso específico de La Paz, esta ciudad se inicia en 1548 y hasta la fecha ha tenido sucesivos momentos históricos, sucesivas sociedades y por ende sucesivas interpretaciones o expresiones en su espacio natural. Por ponerlo en términos sencillos, ha tenido diferentes edificaciones que se han ido superponiendo. Como es un tema que compete a la sociedad y es un tema que compete al medio ambiente, cualquier intervención nuestra, la que hacemos ahora o la que hicieron nuestros antepasados o lo que harán en el futuro las próximas generaciones, conlleva un grado de responsabilidad enorme, porque no se trata aquí de simplemente el negocio de una empresa o el prestigio de un arquitecto o tratar de salvar ciertas necesidades básicas que puede llevar cualquier habitante de las pendientes o del Alto. En mayor o menor grado existe una enorme responsabilidad, porque eso queda en la historia, eso queda para nuestros hijos y para nuestros nietos, porque uno va superponiendo cultura o acultura en cada una de nuestras intervenciones. Quisiera que esta conversación se la inscriba en esos términos generales, en esos términos de que somos una sociedad, de que vivimos en sociedad, y que espero que sigamos viviendo en sociedad. Y no se trata, creo, a estas alturas de la historia de esta ciudad, de luchas personales,
ni de negocios personales, ni de visiones particulares de empresas. Se trata de un conjunto global, social. Don Carlos Omache. Bueno, muy buenas noches a nuestro público. Yo quiero en primer lugar agradecerte, Carlos, por la invitación y agradecerle al arquitecto porque este tema yo considero que es un tema de suma importancia, obviamente para La Paz y en general para las ciudades latinoamericanas. Yo tengo obviamente un punto de vista diferente. Para mí la ciudad es un fenómeno económico. En las ciudades se producen transacciones todos los días, grandes como puede ser la compra de un gasoducto, pequeñas como puede ser la compra del pan, muy banales como ir a comprarse un perfume o muy imprescindibles como puede ser encontrar un empleo. El fenómeno cultural al que el arquitecto hace alusión para mí es parte de todo el proceso. Y en una ciudad, si se quita el basamento económico, todos los demás intereses o todas las demás preocupaciones resultan siendo secundarias. Con eso debe entendérseme bien, por favor no distorsionemos lo que estoy tratando de decir. No estoy diciendo que la ciudad es únicamente económica, estoy diciendo que el basamento económico es, para hablar en construcción, su cimiento. Así que con eso yo daría mi introducción. Sobre esas dos perspectivas tenemos una ciudad determinada, una ciudad en la que la cultura nos ha dado un determinado resultado y el movimiento económico y el conjunto de elementos nos han dado una ciudad. ¿Les gusta la ciudad que tenemos al arquitecto y al constructor? La pregunta. Es una pregunta que puede llevarnos a la subjetividad. Nuevamente quisiera volver a los términos generales y estructurales para que cualquier afirmación que yo haga de las construcciones en altura o de la arquitectura en general de La Paz esté inscrita en un marco lógico y coherente de pensamiento. Es cierto lo que usted dice, la base económica es la base de cualquier formación urbana. Los inicios son a partir de ese punto. Se han sucedido en la ciudad de La Paz diversos momentos históricos, han habido diversas épocas en las cuales la economía ha jugado su rol en diferente manera. De la misma forma, las otras actividades culturales, políticas, sociales, etcétera, también han tenido diferentes formas. Pero lo que sucede actualmente, y yendo a la pregunta de Carlos con la ciudad de La Paz, es que nuestra sociedad, incluidos los empresarios constructores, los arquitectos y cualquier ser urbano, cualquier poblador o cualquier ciudadano de esta ciudad, no hemos podido entender lo que significa la modernidad. Nos ha llegado la modernidad y nos ha cogido en pañales. Me voy a referir a ese momento histórico de la modernidad. Yo creo que la gran introducción política y social de la modernidad se da en el gobierno de los años 50, con la Revolución Nacional del MNR. Ahí se ponen las estructuras sociales económicas en que se ingresa a la modernidad. En los años 60 y 70 se expresa ya en la ciudad de La Paz lo que es esa modernidad. Somos un país que forma parte del mundo a pesar de nuestra marginalidad, entonces debemos asumir esa modernidad. Pero digo que nos pescó en pañales porque no tenemos, a mi juicio, ni los recursos materiales ni los recursos humanos para poder enfrentar esa modernidad. Hay un desfase. Como seres humanos no estamos aptos para recibir esa modernidad. Y no es un problema paseño, es un problema mundial que Alvin Toffler lo señala muy bien en su libro El shock del futuro. ¿Por qué digo que no tenemos los recursos materiales y no tenemos los recursos humanos? No me voy a extender en todos los aspectos, voy a tomar uno de cada uno de ellos. Recursos materiales, porque nuestra ciudad ha tenido y tiene todavía una configuración urbana, una forma urbana estrecha y abigarrada por nuestras condiciones topográficas. Entonces,
¿Cómo se nos ocurre poner la modernidad de construcciones en altura o de construcciones fuera de escala en ese ambiente abigarrado? Yo creo que cualquier ciudadano paceño se da cuenta que el edificio que está en del Banco Central está fuera de un contexto. Esa modernidad nos ha llegado a un recurso material urbano, de suelo urbano, incapaz de poder aceptarlo. Y cuando me refiero a los recursos humanos, ahí mi crítica es todavía mucho más ácida. Y hablando ya en términos de lo que es la construcción y en términos de lo que es ya arquitectura, creo que todavía no entendemos qué significa diseñar y construir en altura. Socialmente no tenemos los recursos teóricos, conceptuales, porque nos está llegando la modernidad muy rápidamente. Y de ahí que resulta ese panorama de la edificación en la zona central de La Paz, porque tenemos esa supuesta incapacidad, para ponerlo en términos un poco más delicados. De ahí que existen edificios que no están del todo bien resueltos, existen construcciones que no están del todo bien acabadas, que la gente común les dice que no tiene armonía. Y no solamente en las construcciones que hacen las empresas inmobiliarias, sino también en las arquitecturas que se ven en las zonas de Gran Poder o de Villanueva Potosí e incluso del Alto. Tenemos entonces un panorama que puede ser revertido. Yo creo que de esas posibilidades al futuro hablaremos un poco más tarde. Bueno, la pregunta ha sido puntual, mi respuesta es puntual. No me gusta mi ciudad. Mi ciudad está destrozada. Mi ciudad no es un lugar donde se puede trabajar bien, es difícil trabajar. El arquitecto propone que hay problemas de desproporción, que hay problemas de que no entendemos la modernidad, de que... Entonces, yo veo con una posición tan intransigente que la solución es paralizar la ciudad. Y entonces habría que construir una nueva, hacer lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, donde no hay muchas ciudades antiguas, especialmente si uno se va por el centro del país. Las ciudades son totalmente nuevas, ahí no hay nada que conservar, nada que preservar, nada que cuidar. Se hace todo nuevito desde cero. La alternativa entonces en Latinoamérica o en La Paz es decir, separa señores todos, múdense, vamos a ubicar una zona mejor, que sea plana, donde podamos construir en cero. Bueno, es una posición que yo no había considerado, lo admito de entrada. Yo creo que en situaciones geográficas limitadas, la nuestra lo es por los cerros, hay otras ciudades que se han hecho en islas, hay otras que tienen problemas con ríos, son penínsulas, en fin. En esas ciudades donde los espacios son limitados, la única solución, si se va a crecer, es ir para arriba, porque usted lo ha dicho muy bien, no hay dónde ir. Ahora, yo encuentro que en nuestra ciudad, a esa situación geográfica, se la ha agudizado porque los permisos de construcción para edificaciones se han limitado a zonas muy puntuales en toda la ciudad. Y entonces resulta que, además de tener un espacio pequeño, estamos prohibidos de construir, no solo los constructores, sino los arquitectos, los dueños de casa, los inversionistas, los que están queriendo mover el motor económico, o comprar vivienda, o ganar empleo. Estamos limitados a, usted conoce el USPA, calles muy puntuales, zonas muy específicas. Perdón, ¿qué es el USPA? Porque no todos los televidentes saben lo que es el USPA. El USPA es el reglamento que ha sacado la alcaldía con ayuda de un estudio francés, me parece que en los principios de los 70s, y que regula USPA, uso de suelos y patrones de asentamiento. Perfecto. En fácil, regula, norma, ¿Dónde, cómo, en qué condiciones se construye en esta ciudad, para todo. Ahora, ese de para todo, usted sabe también como yo, que aquí no dice cómo se deben hacer gasolineras, ni se dice dónde, así que el reglamento de construcción, lo llamaremos de una manera un poco más sencilla, es muy incompleto. Y tiene ese, a mi entender, agravante muy serio de que
en vez de encarar el problema de la dimensión con la que tenemos para trabajar, ha dado una solución que es más limitativa aún, y ni siquiera considera los factores de suelo. Es decir, hay zonas en esta ciudad, como Calacoto, que tienen un factor de resistencia del suelo muy favorable y donde no se puede construir en altura. Y estamos hablando solamente, yo no estoy proponiendo que Calacoto sea construcciones en altura, no estoy haciendo ninguna propuesta, pero estoy diciendo que el reglamento de uso de suelos no ha tomado en cuenta esas condiciones y ha limitado de una manera arbitraria la densidad, la ubicación y la construcción de edificios en altura, que yo creo que en una situación geográfica como la nuestra debe tratarse con mucha seriedad, porque es la única solución para crecer. Les reitero, si tomamos la otra posición, se congela la ciudad, bueno, es una posición que podemos tomar, no construimos más. Voy a ser más optimista que usted, no he hablado yo de congelar la ciudad, ni mucho menos. Uno de los problemas más importantes de esta modernidad que nos ha llegado es la sobrepoblación, la cantidad de gente, entonces hay que dar acogida. Se tiene que construir en altura, se tiene que regular esa construcción en altura, etcétera, etcétera. No soy ningún idealista ni estoy hablando de sueños, estoy hablando de realidades. Quiero enmarcar el problema y lo he enmarcado en términos estructurales. Usted es una expresión de ese problema estructural, yo también, y cualquier ciudadano de la ciudad de La Paz. Así vamos a entender cualquier crítica o cualquier opinión que yo pueda tener de su trabajo o de cualquier otro trabajo. Es evidente que hay que construir en altura. Es evidente que hay una institución que ha reglamentado que se puede construir en altura. Pero el problema es cómo construimos en altura. Y ahí que quiero destacar dos aspectos o dos conceptos. El problema de la dignidad o el concepto de la dignidad y el concepto del respeto y la responsabilidad. Debemos a estas alturas de la situación de la ciudad de La Paz no pensar en términos personales, ni individuales, ni de solo empresa. Pensar en términos sociales, en términos de contexto. Cualquier intervención mía o suya debe estar enfocado en esos términos. Basta ya de estar avasallando o agrediendo la ciudad con esa mentalidad individual que podemos tener nosotros, que es una mentalidad del siglo pasado que no se adecúa a la modernidad que debe existir en nuestro pensamiento. Y de ahí que cada cual resuelve su problema de arquitectura o su problema de construcción en altura como ve por conveniente. Y eso no es correcto, eso no está bien. Y sé que usted es licenciado, pero me voy a permitir hablar de los términos arquitectónicos, que es mi campo. Y eso no está bien porque existen ejemplos de arquitectura en altura en la ciudad de La Paz que son francamente horrendos. Ahora, ¿por qué digo que son horrendos o son feos? Porque no cumplen ciertos principios básicos que debe llevar cualquier arquitectura, sea del estilo que sea. En su empresa pretenden manejar el estilo posmoderno. ¿Está entrando usted a acusaciones personales? No es ninguna acusación. El estilo posmoderno es un estilo que yo también lo practico. Bueno, aparte de la pretensión es la que no me ha gustado de su Entonces, cuando uno realiza una obra de arquitectura, debe tener ciertos principios mediante los cuales empieza a desarrollar un concepto de planta y una expresión de fachada. Es decir, es muy diferente el concepto de un arquitecto al concepto de un constructor inmobiliario. Sí, pudiendo, dos cosas distintas. Sí, pudiendo, creo yo, conjugar ambos aspectos. No veo por qué esos sean incompatibles. No veo por qué ustedes se tengan que cerrar a la arquitectura. Bueno, no usted me está haciendo una acusación y se está autocalificando de árbitro. Quiero anotarle un par de cosas. Primero, la nuestra es una empresa de arquitectos. Yo soy un licenciado que trabaja en la empresa, soy socio y ocupo partes que no tienen nada que ver con diseño. Yo no diseño, diseñan los arquitectos de mi empresa. Para contestarle
la crítica que usted hace, yo no soy la persona calificada, tendría que contestarle a otro arquitecto, pero le reitero, aquí no estamos para calificar mi empresa, tampoco estoy yo para hablarle de su trabajo arquitectónico, tampoco soy yo la persona, no tengo la pretensión siquiera de ser, como usted, calificado para comentar sobre su trabajo. Estamos hablando de un problema de la ciudad. Ahora usted está aprovechando esta oportunidad para hablar de mi trabajo. Pero el problema de la ciudad... No he mencionado la empresa, no he mencionado la empresa Ormachea. Si usted se siente aludido, debe tener sus razones. Pero usted ha empezado diciendo eso, que nosotros pretendemos la modernidad. Nuestra empresa lo ha dicho puntualmente. Pero yo me temo que el problema de la ciudad no es el que usted está planteando, porque definir un diseño y quién es el que diseña es un poco más complicado que nombrarlo a un arquitecto o a un esteta. El problema de la ciudad radica en temas como hacinamiento, radica en temas como necesidad de crear empleo, radica en temas como necesidad de preservar nuestro patrimonio, incluso más allá del cultural. Tenemos problemas de patrimonio ecológico, están demoliendo, están arrasando laderas en esta ciudad. Esos problemas que tenemos, esos problemas que se traducen al tráfico, que se traducen a que las calles están llenas de vendedores y no podemos transitar, esos problemas que se traducen en que cuando quiero hablar por teléfono me cuesta, tengo que esperar a que me den línea, mis trámites son todo un desastre. Esos problemas de esta ciudad incluyen el tema cultural. Y usted tiene que entender bien y claramente que yo soy un vecino también en esta ciudad. Es muy fácil decir que el constructor es el malo. No es el caso. Yo construyo de acuerdo a este reglamento. Y cuando a usted habla de que no tenemos participación social, quiero hacerle notar que este reglamento lo hemos publicado en la Cámara de la Construcción. No lo ha publicado la alcaldía. Años ha llevado la alcaldía sin tener publicado el reglamento. Lo tenían en fotocopias guardadas en unas gavetas. Las normas de construcción de esta ciudad nunca se han consultado a la ciudadanía. Ahora, yo no estoy hablando de que se haga un referéndum ciudadano, porque eso es demasiado complicado. Pero yo estoy hablando de que el Colegio de Arquitectos en más de una vez se ha quejado de que no participa, de que ha presentado sus reclamos al anterior y al anteanterior, en líneas generales a las alcaldías que hemos tenido, a los gobiernos municipales que hemos tenido, y no se le ha oído. La Sociedad de Ingenieros tiene planteamientos sobre seguridad en ascensores, tiene planteamientos sobre seguridad de movimiento dentro de los edificios, tiene propuestas sobre urbanizaciones, se ignoran. La Cámara de la Construcción ha presentado una serie de propuestas y se han ignorado. Yo que he participado en esto activamente, tengo una carta aquí dirigida al alcalde, donde le pido que por favor esto se encare con seriedad. Y la seriedad quiere decir que no es un cuerpo de técnicos, y usted sabe también como yo que este reglamento lo han diseñado arquitectos, no han sido constructores, no han sido ingenieros, han sido arquitectos, únicamente arquitectos contratados por la alcaldía, que una y otra vez han revisado esto en un cuarto encerrados, declarándose ser los conocedores y los sabedores y los solucionadores, los que han hecho esto, de nuestros problemas y de nuestras soluciones. No es el caso. La decisión de qué se va a construir, cómo se va a construir, qué se va a preservar y cómo se va a preservar y dónde, es una decisión ciudadana. No la tienen los técnicos. Usted, que es arquitecto, tiene una capacidad que nosotros dos no tenemos, tiene un entrenamiento y una educación que no tenemos, pero eso no lo faculta a decidir por nosotros lo que nosotros queremos de nuestra ciudad. Usted tiene la calificación como arquitecto de decir, esta obra se ha hecho en tal año y tiene estas cosas buenas, o no las tiene, pero la decisión va mucho más allá, y eso es lo que yo lamento. Se han tomado dos caminos en esta ciudad. El más general ha sido el que he puntualizado. Un grupo de arquitectos encerrados en un cuarto oscuro han decidido los destinos de esta ciudad en cuanto a construcción. Y el otro camino ha sido el que recientemente se ha tomado, desde la iniciativa de Maclin, entiendo que ha sido, y que ha tomado cuerpo con la actual alcaldesa. Y ese camino ha sido el de los notables. Una vez más, el grueso de la ciudadanía ha quedado excluido. Yo creo que esto debe ser participativo.
nuestra posición debe ser la que toda la ciudadanía opine. Obviamente hay que encontrar sus caminos. Obviamente esto no puede ir, cada casa la vamos a analizar con un referéndum de la ciudad, no. Pero tiene que encontrarse caminos de participación. Y hay 3 problemas que yo quiero puntualizar. Más breve, por favor. Los 3 problemas son, a mi entender, para efectos de patrimonio. Y le reitero, yo estoy muy preocupado, y estoy seguro que los ciudadanos de La Paz estamos muy preocupados con la destrucción de nuestro patrimonio, le insisto, no solamente cultural. Primero, hay que contestar la pregunta, ¿quién decide qué es nuestro patrimonio y qué no es? Pero la importancia está en quién. La segunda pregunta, ¿con qué recursos se puede conservar este patrimonio? ¿De dónde sacamos el dinero para conservarlo? Y la tercera pregunta que hay que resolver es cómo compensamos al propietario del inmueble. Porque el haber dicho, esta casa no se toca, ha ocasionado que los dueños de los inmuebles, y no los constructores, hayan abandonado sus casas y se están cayendo. Usted sabe como yo, Carlos también ha visto, ha salido en el periódico, fotos de casas que se caen. Los dueños a propósito le sacan los techos, les llueve y se demuelen solas. Si me permite, Carlos Ormachea, queda planteado el desafío de varias preguntas y por supuesto de varios criterios sobre cuestionar quién y cómo está desarrollando una política de patrimonio, de preservación y de construcción de nuestra ciudad. En cuanto volvamos, por supuesto, el arquitecto Carlos Villagómez tiene la palabra para responder esas preguntas y los desafíos planteados por Carlos Ormachea. Estamos hablando de ciudad, en este caso de La Paz, de crecimiento de la ciudad que tenemos, de cómo se encara, de cuál es su futuro. Ya volvemos. Están con nosotros esta noche aquí en De Cerca el arquitecto Carlos Villagómez, el licenciado Carlos Ormachea, constructor, hablando sobre un tema álgido en esta ciudad, La Paz, pero que vale como concepto para cuál es el presente y futuro de nuestros ámbitos urbanos. Carlos Ormachea planteaba algunas preguntas importantes. ¿Quién decide qué es y qué no es patrimonio de la ciudad? ¿Con qué recursos se conserva nuestro patrimonio? Una casa, un edificio que ha sido declarado monumento que no se puede tocar. ¿Cómo compensamos a los propietarios de esas casas o edificios que son considerados patrimonio y que por lo tanto no pueden ser intervenidos si no hay una autorización expresa? La palabra para el arquitecto Carlos Villagómez. Coincido en sus anteriores palabras, coincido con lo que usted dice, pero no con lo que usted hace. Se puede traer un montón de papeles, se puede traer un montón de reglamentos y poner sobre la mesa un montón de palabras. Pero los hechos están en la ciudad. Los hechos que no solamente atañen a su empresa, sino a otras empresas. Y no solamente a la arquitectura en altura, sino a todas las arquitecturas de la ciudad de La Paz. Es decir, no podemos solamente hablar, porque salimos de acá y vemos qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Y dentro de esos problemas, ¿qué es lo que está sucediendo con el patrimonio? ¿Qué es lo que pasa con nuestro patrimonio? Tiene una pregunta, la primera, que dice, ¿quién es el que define? Es la Secretaría de Cultura, tiene organismos pertinentes, los cuales no tienen la presión suficiente como para hacerse oír, porque existe otro tipo de presiones que vienen por otro lado para que los caminos sean diferentes. Le falta poder institucional a la Secretaría de Cultura para que se haga respetar el patrimonio. Ellos sí deciden con conocimiento de causa y técnico qué es y qué no es patrimonio. Ahora, acerca de los recursos y acerca de cómo se mantienen esas cosas, son preguntas que pudieran ponernos a discutir mucho tiempo y no es el momento y no es el tiempo suficiente que tenemos para ese debate. Es bien claro, existe. Respecto a esa destrucción del patrimonio, existen instituciones nacionales que deben precautelar, pero que les falta poder institucional y político. La tercera pregunta no me la ha contestado usted. ¿Cómo compensamos a los propietarios de los inmuebles? Eso es una cosa de la ley de oferta y demanda del mercado. Pero no vengo a responder sus preguntas. Usted hace rato se ha indignado cuando he mencionado
que la empresa Ormachea pretende hacer estilo postmoderno. Déjeme contestarle la pregunta y déjeme tiempo, no me corte. Me va a disculpar, pero esto se supone que es un diálogo. Usted está queriendo acapararlo. Todo Vamos a tratar de que sea ecuánime el diálogo. proyecto, sea dentro del estilo que sea, tiene principios y conceptos básicos, tiene una manera de organizarse, sea una casa o sea un edificio en altura. Yo me atrevo muy fraternalmente a cuestionar la arquitectura de la empresa Ormachea. Bueno, vuelvo usted a puntualizar. Señor, yo le repito, estamos aquí, yo represento yo no he venido a un montón de personas que están indignadas en la ciudad de La Paz con lo que su empresa hace. No soy un árbitro. El sindicato de los indignados. No soy un árbitro. Mire, entonces, la pregunta yo la veo desde otro punto de vista. Déjeme terminar. Si me permiten, yo creo que la orientación de este debate va a ser más enriquecedor sobre algunas preguntas claves. Podríamos entrar en la puntualización, a ambos Carlos se lo planteo, pero probablemente es mejor no entrar, no porque le tengamos miedo al diálogo, sino, ¿qué es lo que explica que, digamos, el barrio de Sopocachi, por ejemplo, o el Prado, la construcción republicana del Centenario, que definió probablemente la mejor arquitectura paceña, esté siendo progresivamente demolida? ¿Cómo entendemos, me imagino que por ley de oferta y mercado, que sustituye la arquitectura residencial de ese momento histórico de la ciudad, una arquitectura en altura, en calles muy estrechas, con muy poca posibilidad de recibir la circulación, el tráfico y la densidad que esos edificios plantean? ¿Es un problema de reglas? ¿Es un problema de que esta es una ley del más fuerte? ¿Se han demolido edificios que eran patrimonio sin considerar esa cuestión? Yo quisiera definir eso más allá de los valores estéticos, que también son parte del debate, pero creo que el eje del problema está allí. Primero Carlos Villagómez, después Carlos Ormachea. Para ponerlo en palabras sencillas, estamos viviendo un momento social y económico en que el lucro es lo que interesa. Queremos lucrar con cualquier actividad. Y dentro de ese lucro está el negocio inmobiliario. Y cuando se trata de lucrar, uno no tiene miramientos con lo que tiene al frente. Y ahí es donde cae esa arquitectura republicana a la cual hace referencia, etc. Estamos con los valores trastocados. Y no soy ningún idealista, ni tampoco un indignado por puro placer, sino que hay ciertas condiciones, como las he mencionado en un principio, que pueden ser revertidas en un buen sentido de la palabra. Podemos tener una visión con mucho más cariño de esta ciudad, no necesariamente hacerlo tan implacable al negocio. Podemos ser, de alguna manera, mucho más paceños, con mucho más alma de paceño, de respetar realmente las tradiciones que había, el sitio que había, construyendo en altura. No digo que hay que dejar en cero y esas cosas a las cuales usted me quiere meter. No, pero es decir, usted lo que yo quiero es va a volver a esa dignidad paceña. Su discurso, podemos conversar. Hay un problema de fondo. El arquitecto se ha declarado árbitro de qué es bueno y qué es malo. O sea, que él me ha contestado quién decide qué es y no es patrimonial, y él se ha inscrito en la lista de él decide. Entonces esa es una posición intransigente. La Secretaría de Cultura es una institución reconocida. Yo tengo por un el problema. Estado, Cuando nosotros hemos ido a la alcaldía a pedirles para publicar este USPA, que no es nuestro, es de la alcaldía, les hemos pedido que nos den toda la normativa, porque nosotros entendemos que la normativa debe estar a manos y al alcance de todos. Lamentablemente, por ejemplo, aquí no está la lista de casas que se deben preservar. No está escondida. ¿Por qué no la dan al público? ¿Por qué no se vuelve participativo esa lista? ¿Por qué no la podemos tener todos los ciudadanos? Así, publicada. Nosotros construimos de acuerdo a normas. Y les repito, las normas las han hecho los arquitectos, no los constructores. No cuestiono las normas. Pero ¿cómo no? Pues usted me está diciendo que se construyen edificios demoliendo casas que aparentemente tienen un valor e histórico. Cuando nosotros vamos, constructores, inmobiliarios, dueños de casa, arquitectos, a construir algo, vamos a la alcaldía a pedir un permiso. Usted sabe eso.
sé cómo se puede obtener los permisos. Usted tiene todo un procedimiento largo. Cabal. Y en ese permiso Están reglamentadas sí, las sí, casas. sale y dice, esta casa no se puede demoler, ¿verdad? Yo sé de la existencia de algunas casas que no se pueden demoler. En la Plaza Baró ha habido un problema con una casa. Ahora, a eso no se le da solución. Y yo le reitero, es muy fácil pararse, sentarse y criticar. Lo difícil es decir, ¿cómo resuelvo problemas? ¿Cómo identifico los problemas? Es muy fácil, usted se sienta ahí y dice, el único motivo es lucrar. Y yo le aseguro que la gente que está yendo a comprar su vivienda no está yendo a lucrar. Yo le aseguro que la gente que está buscando trabajo está yendo a encontrar trabajo. El origen de la construcción de los edificios es la demanda del mercado. No es que a un señor se le ocurrió un día embellecer o destrozar o aplanar o el verbo que usted quiere utilizar para hacer un edificio. No es el caso. Esa es una distorsión que usted está presentando. La realidad es que hay una necesidad de vivienda en esta ciudad. La realidad es que hay una necesidad de empleo en esta ciudad. Y lamentablemente no hay un consenso entre organizaciones, entre instituciones, eventualmente entre ciudadanos, para poder preservar. Le reitero, a pesar de lo que usted dice, yo personalmente tengo una preocupación muy grande en que se mantenga y se preserven cosas en esta ciudad. Una pregunta personal y probablemente ingenua, Carlos. De pronto ustedes compran una casa de estilo, arquitectónicamente bella, que además en la sensibilidad que usted tiene perfectamente la identifica como bella. ¿Qué sentimiento tiene cuando va a demoler esa casa para construir un edificio, independientemente de si el edificio es bello o no? Eso es aparte. No se encoge el corazón un poquito, aunque fuera solamente por unos segundos. Puedo hablar de las casas que hemos demolido recientemente nosotros. Y no encuentro yo una casa que haya valido la pena rescatar. La que está frente al edificio Santa Isabel, por ejemplo. La que estaba frente al edificio Santa Isabel. Esa casa, no sé si ustedes la han visto por dentro. No por dentro, pero digamos, el resultado después de muchos años no quiere decir que la casa en su momento no fuera una casa Lo bella. único que tenía esa casa era la fachada principal, que estaba completamente deteriorada, porque esa casa ha sido, después de ser una casa privada, ha sido institución pública. Ha sido un asilo y después ha sido institución pública. Y la casa estaba deshecha. Y lo único que quedaba era el frontis de la casa, porque el resto estaba lleno de añadidos y todo estaba deshecho. O sea, ninguna casa que ustedes hayan demolido en su criterio valía la pena. Sí, yo no considero que ninguna. Ahora, quiero destacar también hay una diferencia que hay que reconocer y la voy a llevar al tema de muebles para que no seamos tan arquitectónicos. Perdón, Cato, simplemente una diferencia, nada más. Hay que distinguir entre un antique y un mueble usado. Y lo mismo pasa en las casas. Pero yo no quiero que esta conversación incida sobre mi empresa. No, era una pregunta más personal para el sentimiento de un constructor Nosotros que enfrenta esa realidad. No hemos tenido... Ahora le daremos la palabra al arquitecto Villagómez. Respecto a lo que ha comentado, estoy pasmado. Estoy pasmado con sus opiniones. No las respeto. Ahí tenemos una diferencia. Una diferencia muy grande. Yo soy demócrata, usted no. No, es que no se pueden respetar realmente opiniones de ese sentido. Pero dejaremos aparte. Y yo creo que se debe tener mucha mayor sensibilidad, aunque ese término pudiera parecer muy flaco, muy débil en estos momentos. Usted es el sensible. Se debe Repite tener... usted siempre el mismo tema. No es que repito el mismo tema. Sí, es que usted me quiere hacer... No, yo no quiero hacerle nada, señor. Yo soy demócrata, yo respeto sus opiniones, pero aunque estén en contra de lo mío, a muerte usted me quiere hacer decir ciertas cosas que yo no he dicho, y como unas 4 veces me ha malinterpretado en esta reunión. Pero lo dejaremos ahí. Yo no puedo respetar eso, porque yo le tengo un profundo cariño a esta ciudad, porque me muevo por sensibilidad, cosa que le parecerá a usted algo demasiado flaco. No me se debe tener sensibilidad en la boca. y se debe tener cariño.
Está bien, por yo esta tengo ciudad. lo mismo. A No pesar de que a usted parece. no le parece. No parece. No, le cuento no que le no parece a usted. Me puede decir usted que no me parece, pero yo salgo a la calle y definitivamente veo un edificio y no me parece de que eso demuestre sensibilidad por esta ciudad. Lo bueno Todos de los esta, edificios lo bueno de construidos esta en Paso conversación, Malos. no he mencionado nada de eso. Me parece una afirmación. Pero No he quiero mencionado nada saber de de qué eso. está hablando él, porque no le entiendo. Es muy sencillo. Ujú. Lo bueno de esta conversación es que no es una conversación política. No lo es. Esto es una conversación de hechos tangibles. Y los hechos tangibles están en la ciudad. Están en la zona de Sopocachi, en el centro, y están también en el Alto. Sí. Eso es lo bueno. Es decir, usted puede decir cualquier cosa, pero existe un juez y un árbitro que no es solamente el arquitecto Carlos Villagómez, que se Pero está usted queriendo no abrogar. me resuelve los problemas. Yo le planteo puntualmente el caso. Supongamos que usted es dueño de una propiedad en Sopocachi, que es el lugar donde más casas se han construido, donde el USPA ha declarado que es la zona que se puede hacer la mayor altura y la mayor densidad, como usted presumo que siendo arquitecto sabe. Supongamos que usted tiene un terreno, un lindo terreno, 1000 metros cuadrados, lo pondremos en una esquina de una buena calle, y aquí viene un arquitecto que tiene una empresa. ¿Un terreno o una casa? El señor puede tener un terreno, una casa. Él quiere preservar casas, vamos a hablar de una casa. Y viene aquí un señor- Esto me está haciendo decir cosas que no he dicho. No estoy queriendo solamente preservar. Yo estoy queriendo llegar a un discurso en que esta ciudad necesita intervenciones en altura, en baja altura o en casas hechas con dignidad. Bueno, pero ahí estamos de acuerdo. ¿No parece? ¿Por qué no a usted no le... Entonces no me está escuchando. Yo le estoy planteando de entrada... Explíqueme entonces, le voy a escuchar durante 5 minutos, por qué sus intervenciones tienen dignidad. Dignidad constructiva y dignidad las mías, estética. de mi empresa. Yo le reitero, no quiero hablar de mi empresa. Yo no quiero hablar de usted tampoco. No hemos venido aquí a hablar de nuestras personas. Usted insistentemente va a ese tema. Y le vuelvo a insistir, yo no soy arquitecto para discutirle, porque usted es arquitecto. Yo no puedo defender, en términos de arquitectura, un trabajo de arquitectura, no es mi campo. Me caería en un error que creo que es el que usted está buscando. Pero la pregunta le cambio el puntual- tono de la pregunta. Ujú, No voy a hablar de su empresa, no voy a referirme a su empresa. ujú. ¿Cómo cree usted, en términos generales, si harían intervenciones dignas en la ciudad de La Paz? Bueno, yo tengo una propuesta Dígame. que le hemos estoy escuchando. presentado en el último encuentro de empresarios privados de La Paz que se ha hecho el lunes pasado. Yo estaba a cargo de la Comisión de Asuntos Municipales. Yo he insistido allí, y muchos constructores y empresarios han insistido en que el tema de la normativa, porque usted está hablando de normas, No, estoy hablando De de la dignidad. calidad estética y, ¿y cómo la va a, constructiva. cómo la va a logra? imponer? ¿Cómo se logra? No, le ¿Cómo, pregunto a usted. cómo la va a imponer? ¿Cómo expuesta La esa única confederación? forma de imponerlo es de crear una normativa. Y para que esa normativa funcione, debe estar hecha democráticamente y participativamente. Hasta hoy, la normativa ha estado hecha por arquitectos. Y los temas estéticos no están planteados. Esto no tiene nada de estética, esto dice pisos. No podría, creo. No es verdad. Pero él esto- está hablando de dignidad, él está hablando de Sí, temas estéticos. sí, pero no a través de la normativa. Yo quisiera que la discusión, para tener algunos puntos de referencia comunes, ¿coinciden ustedes en que este reglamento es bueno o que es malo? ¿Coinciden ustedes en que parte de los problemas tienen que ver con este reglamento o no? Para el resultado en general malo, en mi opinión, y aquí ya doy mi primera opinión, malo de cómo está la ciudad hoy día. Tiene mucho que ver. El reglamento municipal es el gran modelador de la forma urbana. Y se han sucedido varios reglamentos, no solamente desde la época de los franceses, sino que desde los años 40 sucesivamente los han ido cambiando. Cada gestión municipal hace su reglamento porque está sometida a presiones del mercado, presiones sociales, políticas. Y estéticas. Y no, Los arquitectos han hecho No, las normas, arquitectos, no. usted sabe eso mejor que yo. ojalá se pudiera hacer. Pero si solo lo Ojalá han se hecho pudiera hacer, arquitectos. lo cual me parecería
muy imaginario, o sea, usted ha planteado una cosa demasiado ilusa, de que vayamos a normar incluso la estética. Ojalá se pudiera hacer, porque ahí realmente estaríamos bajo un control que se necesite en esta ciudad. Pero no dejo de decir que el reglamento es el gran modelador de la forma urbana. Ellos han determinado a través de esas presiones dónde se construye más, dónde se construye menos, cómo, con retiros, sin retiros, etcétera, etcétera. Forma parte de responsabilidad muy grande dentro del resultado de la ciudad, que es tu pregunta específica. Indudablemente los reglamentos tienen su cuota de responsabilidad. ¿Serían malos dado el resultado? Si asumimos el resultado no parecen ser muy buenos, ¿qué diría usted? En este momento los están cambiando con una lógica que me parece mucho más correcta. Es un trabajo que está llevando adelante el IPLAN, porque están estableciendo ciertos parámetros mucho más flexibles. Pero no se va a llegar a normar la parte volumétrica, ni estética, ni arquitectónica. Va a ser mucho más fácil de manejar el reglamento. Aquí de lo que se trata es de un problema social, es decir, cómo trabajamos sobre este reglamento y hacemos una ciudad digna. Y al paso que vamos con todas las intervenciones de mediano gusto, para poner un término delicado, estamos mandando al diablo esta ciudad. Entonces, insisto nuevamente en el término anterior, se necesita un cambio de mentalidad, se necesita sensibilidad y pasión por esta ciudad. Revertir un poco esa lógica material, esa lógica del dinero, que forma parte de la estructura socioeconómica actual. No Pero soy iluso, no soy idealista. Es una cosa bien pero fácil. Usted está diciendo una cosa bien fácil. Usted está diciendo que no le gustan los edificios que se están construyendo. Y está diciendo además que como no le gustan, y usted es una persona calificada por su educación, ha estudiado usted en Bélgica, escribe artículos, escribe libros, incluso seguramente da clases. Le agradezco que se haya informado de mi entonces de mi carrera. resulta que, como usted tiene todo ese bagaje, usted lo que no le gusta lo considera malo o mediocre o de poco gusto. Quisiera hacer aquí una puntualización y disculpe que le corte. Creyera que la cantidad de gente que está indignada con los edificios feos de la ciudad de La Paz es tan grande. Es decir, yo en este momento no es porque a mí realmente me dio la gana de criticar porque sí. En este momento me puedo abrogar y ser portavoz de un montón de gente que tanto que vive en el centro, o vive en las pendientes, o vive en Sopocachi, está indignada con lo que está pasando. Eso es una realidad, eso es algo que no se puede cambiar. Al otro lado hay mucha gente que le gusta, porque no todos están en la posición de usted. No, pues, arquitectos, van y compran, van y viven. Y cuando hay competencia en el mercado, o sea, a usted no le gustan las corbatas anaranjadas, usted no se las compra, usted se compra las corbatas negras. Eso es lo que sucede en el mercado. Las casas más feas, los edificios más feos, yo le voy a hablar en términos de lo que yo entiendo, tienen menos demanda. La gente lo reconoce y no lo compra. Si me permite, no estamos distorsionando un poco, no será los más baratos. Si yo tengo $20,000, me puede gustar una residencia magnífica, pero no me queda más remedio que ir a vivir en un edificio de $20,000. Es una conjunción de cosas. No es un tema meramente estético como lo está planteando el arquitecto, ni tampoco es un tema meramente económico, porque hoy día hay competencia. Hay 2 edificios de $20,000 y los puedo comprar además en una zona o en otra. Hay una preferencia por vivir en Sopocachi a vivir, ¿qué le digo yo?, en la parte alta de Miraflores. Hay una preferencia. Eso habla de las calidades de los barrios. Pero yendo a su tema estético, yendo puntualmente a su preocupación estética, que no es solamente estética. Después bueno, vamos social a hablar. está hablando usted porque Después tiene usted una concepción de la hablar. estética. Tenemos visiones de mundos muy diferentes. Posiblemente. Pero yo quiero jalar la parte de la estética. A ver. Para mí la parte de lo social tiene su propio ámbito. Y claro, nuestras formaciones son diferentes. En el tema estético, yo insisto, la participación es lo que puede colaborar. Yo insisto, el USPA es un reglamento incompleto, ineficaz, que no atiende las necesidades estéticas, no atiende las necesidades sociales, no atiende las necesidades económicas. El USPA se ha elaborado una y otra vez en un laboratorio
y una y otra vez no ha dado resultado. Yo no le puedo hablar de los 40 porque como no soy arquitecto y este es un reglamento de arquitectos, no tengo conocimiento hasta allá. Pero sí le puedo hablar de lo que ha pasado en los 70, como el trabajo que han hecho los franceses, que han hecho un estudio de los suelos y que han vaticinado muchos de los desastres que tenemos en la ciudad, como el del tráfico. Pero yo creo que la gran solución es la participación, donde podamos intervenir todos, donde si planteamos construir un barrio de una forma o de otra, por ejemplo, se ha hecho una consulta, el IPLAN, donde yo formo parte por mis intereses, porque estoy muy preocupado por esta ciudad, porque yo vivo aquí y el deterioro que tiene lo sufro, a pesar de que se ha querido distorsionar esa preocupación mía. Y me he metido al IPLAN precisamente para eso. Quiero avisarle otra cosa. Yo soy el único licenciado en la Sociedad de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos, para darle una muestra de que hay mucha gente que está preocupada. Una pregunta, Carlos. Si usted está preocupado por esta calidad de vida, cuando usted tiene la posibilidad y de hecho construye, y aquí da lo mismo que usted sea Ormachea o no, constructor. un constructor, ¿no es verdad? O un en una arquitecto. calle de 6 metros de ancho, la lógica más elemental le dice que un edificio de 20 pisos en una calle de 6 metros de ancho es un promotor de caos urbano, porque ese edificio ha generado una densidad de gente que baja, sube, si es de oficinas, ni qué decir, no hay dónde estacionar, cómo llegar. Estamos contribuyendo conscientemente a ello. ¿Es verdad la preocupación? Sí, pero si la es feo, solución, es ¿cuál es? doblemente promotor. ¿La solución cuál es? Porque no solamente construimos los constructores, construyen incluso médicos, No, sin duda. construyen arquitectos, construyen inversionistas. Sí. Es decir, el mercado de los que construyen es un poco Sin más duda. amplio, construyen ingenieros. ¿La solución cuál es? Irme, por ejemplo, a la Hernando Siles, que es más ancha, ¿verdad? Parece Por más ejemplo, lógico construir edificios altos en avenidas La anchas, norma ¿verdad? de la Hernando Siles recién se ha cambiado con el último USPA. Antiguamente no se podía construir a altura ahí. Nosotros construimos de acuerdo a la norma. Es decir, la culpable es la norma. Y sí, la norma está mal hecha. A los invitados tienen una última intervención cada uno, por favor, el arquitecto Villagómez. Ya el tiempo se nos ha acabado y no queda más que ser inflexible. Bueno, definitivamente es una situación de un bando y de otro bando. Existe un río de por medio. Como no es una discusión política, no soy político, no pienso cruzar ese río, sino que me voy a quedar definitivamente en mi posición. Y yo quisiera que tanto en los inversionistas, en los constructores, que sean pequeños o grandes, exista un mínimo de cariño por esta tierra, es decir, un mínimo de responsabilidad al futuro. Y cuando hablo de responsabilidad al futuro, no hablo de responsabilidad de nuestras letras bancarias que se están venciendo, porque esto se está quedando para nuestros hijos y nuestros nietos. Esto debe ser construido dignamente, con lo mejor de nuestros recursos estéticos. Si no estamos dejando un legajo que va a ser considerado como la generación maldita de la segunda mitad del siglo XX. No está bien lo que se está haciendo. Y no es que me estoy abrogando aquí el título de árbitro, sino que es una realidad tangible. Cuando decimos que tenemos dignidad, que tenemos sensibilidad, no es solamente decirlo, hay que hacerlo. Y hay que cuidarse en cada paso. Y cuando las construcciones son mayores, la responsabilidad ante la ciudadanía, ante la historia, es mayor. Debe existir una responsabilidad ante ese futuro. Las cosas materiales, la riqueza material pasa, pero como decía Tamayo, la belleza es para siempre. Yo creo que hay que hacerle caso al hechicero del Ande. Hay que empezar a pensar en esos términos. Bueno, yo considero que puede que hayan 2 bandos, puede que hayan 3, 4, 5 bandos. El arquitecto le gusta ver las cosas en blanco y negro. Yo no tengo esa aproximación a la vida. Lo que yo creo es que si hay personas que tienen mayor conocimiento estético, hay personas que tienen mayor conocimiento histórico, hay personas que tienen mayor conocimiento empresarial, eso se debe aunar. Debemos dejar de ser tiranos, debemos ser demócratas.
debemos ser participativos, como dijo Walt Whitman, ya que usted quiere levantar nombres. Lo interesante es que nos aunemos en esta ciudad. La propuesta que yo hago es una propuesta de construir una ciudad. No es una propuesta de pelea. La propuesta que yo propongo es, señores, si hay distintos criterios, si hay opiniones diversas, debemos encontrar un camino que nos aúne a los paseños. Debemos encontrar un camino donde todos los paseños podamos manifestarnos y hacer de esta ciudad una ciudad rica, una ciudad digna y una ciudad que ofrezca nuevas soluciones al mundo. Gracias. Yo quiero expresar una opinión muy breve sobre una conversación ciertamente ilustrativa, intensa, en la que se han planteado puntos de vista distintos. La ciudad que tenemos es, en mi opinión, un desastre, absoluto desastre, de circulación, de densidad, de calidad de vida, de futuro. ¿Podremos revertir esa realidad? Es una opinión, por supuesto, debatible. Hay dos posiciones que han dado puntos de vista para decir cómo resolvemos ese futuro. Tiene que ser a través de las normas, tiene que ser a través de una conciencia social, económica y estética, tiene que ser a través de la participación de todos. Probablemente es un conjunto de elementos, pero el imperativo económico parece ser un imperativo muy importante. ¿Podrá el imperativo económico entender una lógica distinta a la mera especulación? ¿Será solamente ese el camino? La pregunta queda planteada. Les agradezco muchísimo a Carlos Ormachea, a Carlos Villagómez, porque nos han permitido perspectivas distintas sobre una problemática que nos interesa a todos, porque es el lugar donde vivimos. Gracias por seguirnos. Buenas noches.